4,000 iglesias en los Estados Unidos solamente, cada año cierran sus puertas, se terminan de servir o de existir como iglesia. Cada año 2.7 millones de creyentes, de personas que asisten a la iglesia, 2.7 millones de personas cada año dejan la iglesia. Y un estudio dijo que 80% de las iglesias en los Estados Unidos ya han dejado de crecer. Están estancados, no están creciendo más. 80% de iglesias en los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos sobre 18 años, tenemos que tomar en cuenta que la realidad es que ¿qué es el futuro de Cristo Vive? Y queremos enfocarnos más que todo en Cristo como el líder de nuestra iglesia. Hablamos de Cristo como el perfecto, eterno, incomprensible Dios. Unas semanas atrás hablamos de Cristo, ese Dios imperfecto, ese Dios incomprensible y perfecto que también sirve y vino para servir y dar su vida como el perfecto Salvador. Y hoy vamos a ver sobre Cristo como el líder de la iglesia. Él que hace ahora, la Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia. La primera línea en sus notas, Cristo nos llama y nos lidera o nos dirige. Nos llama y nos lidera, nos dirige. Él es nuestro líder. Y dice la palabra de Dios, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El ser es muy importante porque Dios se importa más de lo que somos, no solamente lo que hacemos. Entonces, la respuesta de fe primero al llamado de Dios sobre nuestra vida es ser santo, es ser como Cristo y buscarlo a Él y vivir una vida que representa a Cristo en el mundo. Pero vamos a enfocarnos en los siguientes dos. No solamente es el ser, pero es el seguir o el ir. Vamos a volver a Abraham para ver este punto. A.W. Tozer dice que el momento más crítico en la vida de Abraham, el momento crítico en su vida era el momento que Dios lo llamó. Cuando estaba en la tierra de sus padres, Dios lo llama y le dice: Abraham, deja la tierra de sus padres y sus parientes y vaya a una tierra que yo te voy a mostrar. Ese momento era el momento crítico en la vida de Abraham, donde él tenía que decidir si él iba a ir, si él iba a seguir a Dios. Cristo a los discípulos, ¿qué les dijo? Sígueme. Follow me, síguenme. Ellos tenían ese momento, imagínense el momento crítico en la vida de Pedro y de Juan y Andrés cuando estaban pescando con sus padres en ese momento, y viene Jesús y les dice: sígueme. A Mateo cuando él estaba cobrando impuestos del pueblo de Israel y Jesús viene pasando y dice: deje eso y sígueme. Y ellos dejaron todo y siguieron. Si ellos no lo hubiesen hecho, entonces no estaríamos nosotros hablando de Pedro y de Mateo y de Juan hoy en día. No habría un evangelio de Mateo. Porque era el momento crítico en el cual él tenía que decidir en ese momento si él iba a tener la fe suficiente para seguir a Cristo. Y en ese momento el seguir en realidad vino primero. Porque en ese momento Mateo era el hombre que Dios quería que él fuera en ese instante. No, todavía no lo era. Pero de todas formas, sin embargo, él dejó todo y comenzó a seguir. Abraham tuvo que dejar todo, y cuando dice que él lo obedeció, dice que por fe Abraham creyó a Dios y lo siguió, obedeció, fue a donde Dios lo estaba llamando. Pero cuando Dios llama, la respuesta de nosotros primero, antes de ser, comenzamos con eso porque eso es a lo que queremos llegar, el ser como Cristo. Pero aún antes de eso, el llamado de Dios en nuestra vida, la primera respuesta de fe es ir detrás de Él, seguir, ir a donde Él nos llama. Y entonces el seguir es una respuesta a la fe cuando Dios nos llama a nosotros. Abraham no sabía a dónde Dios lo iba a llamar. Otra vez Tozer dice lo siguiente: Abraham no sabía a dónde iba, pero sabía quién iba con él. Y eso es la vida del creyente.
Dice que por la fe de Abraham, él fue justificado delante de Dios. No por sus obras, no porque él ya era lo que él tenía que ser, un hombre perfecto, un varón perfecto. No, por su fe, porque él creyó a Dios. Y el momento que Dios nos llama a obedecer es la respuesta correcta. El momento crítico de nuestra fe. Y entonces no solamente es el ser y el seguir o el ir, pero es el hacer. El resultado de la fe también es el hacer. Él tuvo que hacer algo. El seguir y el hacer. Y no solamente Abraham, pero vamos a volver un poco más atrás en Génesis capítulo 6 con Noé. Y el arca de Noé. Cuando Dios llama a hacer algo, tenemos que hacerlo. Cuando Él nos llama a hacer algo, tenemos que ir y hacer lo que Dios nos ha llamado. Aun cuando no tiene sentido, aun cuando todo el mundo está diciendo, Noé, ¿qué estás haciendo? Estás construyendo un arca en un campo, no hay agua, nunca ni habían visto ellos lluvia. Pero cuando Dios le dijo, prepárese porque esto viene, ¿qué hizo Noé? Creyó a Dios y comenzó a construir el arca. Aunque no tenía lógica o sentido en lo natural, él creyó y obedeció a Dios. La fe en respuesta al llamado de Dios, primero es a ser como Cristo. Él es el que hace esa obra a nosotros y lo que nos corresponde a nosotros, el primero le corresponde a Dios. Hacer nosotros conforme a la imagen de su Hijo. El segundo y el tercero nos corresponde a nosotros. El tener fe y seguir, aunque nadie va con nosotros. Y el hacer lo que Dios nos ha llamado a trabajar, aunque no tenga sentido. Muchas veces lo que nosotros estamos haciendo o lo que vemos. Entonces, 3 llamadas de Cristo a nuestras vidas hoy en día. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Primero, ya está en sus notas, no hay que llenar la primera. Nos llama a liderar a personas a una relación con Dios. Y estoy usando la palabra liderar con propósito, porque podría decir a dirigir. Pero la idea otra es, la idea de ser líder, de dirigirnos, de liderar a otros. Porque Cristo no solamente nos llamó a nosotros a construir la iglesia, a compartir. Él es el que dirigió primero, el que dio el ejemplo. Él vino primero y predicó y anunció. Y Él les dijo primero a los discípulos, vengan, síguenme. Y sabe que el primer año del ministerio de Jesús, Él solamente enseñaba a los 12. El siguiente año, Él dijo, el primer año era, vengan y escuchen. Y el segundo año era, vámonos juntos a trabajar. Y el tercer año, ¿sabe lo que hizo Jesús? Vayan ustedes delante de mí. Yo voy detrás de ustedes. Lo que ustedes me oyeron decir, predicar, ahora ustedes van y lo hacen. Cristo era el líder. Él enseñó con el ejemplo. Entonces, cuando nos llama a nosotros a anunciar, nos llama a liderar a otros, no es la idea de solamente predicar y eso es todo, pero es liderar ellos a una relación con Dios. Hay veces que hay predicadores que van a las calles y predican en las esquinas. Y hay algunos de ellos que tienen ese estilo de predicar, que el mensaje que predican de Cristo es arrepiéntense, que es bíblico, pero la forma que lo dicen es arrepiéntense, pecadores, impíos, porque van a ir al infierno y Dios justo y santo los va a castigar en un eterno fuego para toda la eternidad. Ahora, ¿eso es bíblico? Sí. Pero, ¿usted cree que ellos están liderando a gente al Cristo? No, están llamando gente al arrepentimiento, pero no están con sus vidas liderando, dirigiendo, guiándolos a los pies de Cristo con la forma en que ellos viven. Nos llaman no solamente a proclamar, la iglesia de Cristo vive no existe solamente para llamar a la gente al arrepentimiento, pero mostrarles una vida de uno arrepentido y transformado. No solamente es el llamar, pero que ellos pueden ver en nosotros el amor y el mensaje de Cristo y de la compasión de Cristo. Yo les voy a mostrar 2 videos
Vamos a ver el primero.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดAmén. Amén. Y ese video muestra como una vida que representa, que practica lo que Cristo nos llama a hacer. No solamente predica, como hablamos ayer en los caballeros, en la reunión de caballeros, lo que alguien a un día había dicho y yo lo he mencionado antes, que dijo, predique el evangelio todo el tiempo. Y si necesario, use palabras. Y eso nos muestra eso para que cuando se presenta la oportunidad de hablar, ya su vida y su testimonio ha preparado el terreno. Has liderado, has dirigido a las personas a los pies de Cristo con su vida y su testimonio sin haber todavía dicho una sola palabra. Cristo vive, existe para vivir vidas que llaman y dirigen con nuestras vidas personas a una relación con Dios. Cristo dijo, esto es vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Y el segundo punto es que nos llama a liderar a personas en la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios. No solamente una relación con Dios. Algo muy interesante, hablando de A.W. Tozer, él mencionó lo siguiente. Cuando alguien recibe a Cristo y reciben perdón de sus pecados, no quiere decir que automáticamente están listos para ir al cielo. Ahora, él explica, no estoy diciendo que no son salvos. No estoy diciendo, por ejemplo, el ladrón que estaba al lado de Cristo cuando estaba crucificado y clamó y puso su fe en Jesús. Jesús le dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso.
Pero a lo que él se refiere es cuando Pablo habla de el perfeccionar su salvación, de llevar a cabo la obra de Cristo en su vida mientras que vivas, y que en el momento de recibir a Cristo no quiere decir que necesariamente hemos vivido una vida que nos prepara a estar en su presencia, nos prepara para ese momento. Más adelante en este año vamos a hacer una serie de mensajes sobre la sanidad espiritual y la sanidad interior. Y en preparación para eso estoy leyendo un libro sobre la vida emocionalmente saludable. Y el pastor que es el autor del libro menciona que él comenzó una iglesia en Nueva York, lo comenzó y creció rápidamente. Dentro de unos años estaban ya 200 personas, estaba creciendo la iglesia, cuando llega un momento que un domingo llega y de los 200 llegaron solamente 50. Y lo que pasó es que su copastor se llevó 150 de los miembros. Ahora, ellos le habían comentado al pastor que nosotros estamos escuchando, hay rumores que el copastor se va a llevar una gran porción de la iglesia para comenzar su propia obra. Y el pastor le preguntaba al otro pastor, ¿esto es cierto? Y él decía, no, nunca. Pero lo hizo. Pero en todo ese caso, él llega un día a la casa y su esposa de 9 años, la esposa del pastor, le dice, ya no puedo más. Le dijo en inglés, I quit. Ya. Yo voy a ir a otra iglesia. Wow. La esposa del pastor se quería ir a otra iglesia. Y le dijo, es que tú no eres un buen líder y ya yo no puedo seguir bajo tu liderazgo. Todo eso comenzó a él por fin a abrir sus ojos y comenzó a él a reflexionar y examinarse y buscar ayuda y consejería. Y él en todo eso se dio cuenta que él tenía cosas en su vida y su pasado, de la forma que él en su casa, no siendo un hogar cristiano, lo que él vio de sus padres, la forma que sus padres, cuando el padre de él, cuando había un problema en su casa, ellos ignoraban el problema. Se hacían como si no existiera el problema. Entonces él como adulto, cristiano, pastor, cuando había un problema en la iglesia, él no quería enfrentar el problema. Él simplemente lo ignoraba y el problema se decía más grande y más grande. Y cuando él notaba que había problemas entre él y su esposa, él lo ignoraba. Hasta que el momento donde ella dijo, ya yo no quiero más. Y lo que él está mencionando con ese libro es que mira, solamente porque somos cristianos, solamente porque somos perdonados, no quiere decir que somos emocionalmente completos o llenos. Por eso la palabra plenitud. En inglés es whole, complete. En Cristo, la plenitud, la obra de Cristo para sanar. Entonces Cristo vive, existe, no solamente para llamar personas a una relación con Cristo, pero existimos para llamar y liderarlos a sanidad, a restauración y a plenitud en Cristo. Y les voy a mostrar otro video también para comunicar este principio. Mẹป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะหมวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร
Amén. Amén. Un aplauso. Sí. El niño. La dirección de su vida transformada por una obra de bondad. Ahora nosotros tenemos mucho más que ofrecer. Estamos hablando de vida eterna. Pero un muchacho, eso es un ejemplo de lo que es la vida del cristiano. De ser la luz de Cristo. Cuando Cristo dijo, piensa en esto, lo estaba meditando sobre este concepto. Cristo dijo a los fariseos y a los judíos y a los discípulos, cuando le pidieron que le mostrara al Padre, Él les dijo que si me han visto a mí, han visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Y en Juan 17 Él dice, Padre, yo pido que ellos estén en nosotros, ellos en mí, como tú y yo somos uno, que ellos estén en mí y yo en ellos. Y no de la misma forma de Cristo y el Padre, pero de una forma, otra vez, misteriosa. Nosotros representamos a Cristo de tal forma que cuando la gente nos ve a nosotros debemos de poder decir, debe ser cierto de nosotros, si me han visto a mí, han visto al Padre. El Nuevo Testamento dice, hable como uno que está, ¿qué? Hablando las mismas palabras de Dios. Entonces debemos de poder decir, si me han visto al Padre. Si han oído mis palabras, han oído las palabras del Señor, porque lo que sale de nuestra boca debe ser verdad, debe ser amor, debe ser el reino y el Espíritu de Dios hablando. Desafortunadamente, vamos a ser honestos, no somos perfectos y muchas veces lo que salga de nuestras bocas no son las palabras del reino de Dios. Lo que sale de las obras nuestras no son las de Cristo, pero nos llama Cristo a liderar a personas en la plenitud de Cristo, para que de alguna forma cuando tocamos sus vidas, la dirección de sus vidas sea transformada, para que ellos lleguen a ser inspirados. Ese joven con lo que estaba viviendo, la enfermedad de su mamá y la bondad de ese hombre, le dio la esperanza, ¿no? de ir y decir, ¿sabe qué? Yo quiero ayudar a personas que están enfermas. Y entonces se dedicó a ser un doctor. Que gente ven a nosotros y son inspirados por nuestras vidas a cambiar el mundo para Cristo. Y el tercer punto, nos llama a liderar a personas en la misión de Dios. Nos llama a liderar personas en la misión de Dios. No solamente es la plenitud, pero la misión sigue. Y no es solamente llamar a ustedes a ir y a predicar, pero es dirigir, es dar el ejemplo, es con nuestro ejemplo dirigirlos a cumplir la misión de Dios. Entonces Dios tiene una misión para sus vidas. Cintia, Eduardo, Marcos, Miguelina, Dios tiene un llamado, una misión. Y entonces mi trabajo y el trabajo de ustedes es ayudar a otros a saber cómo desarrollar esa misión. Para que cuando Dios habla, como cuando llamó a Abraham, cuando llamó a Noé, cuando llamó a Pedro y cuando llamó a Mateo, cuando Dios llama al que está sentado a su lado y ellos dicen, Dios, yo siento que Dios me está llamando, pero ¿qué hago? Ellos pueden dar la vuelta así, mirar y ver su vida y decir, bueno, así es como uno sirve a Dios. Para que Cintia, cuando usted siente el llamado de Dios sobre su vida, usted dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, yo veo a Marta siempre hace esto, así es como ella sirve. Y entonces la vida de Marta sirve para un ejemplo, a dirigir a Cintia, a decir, el que sirve a Dios hace esto. Y lo hace. Y entonces esa es la vida que nosotros queremos vivir en Cristo vive. Quiero hablar sobre la visión. ¿Y qué es lo que nosotros vemos y queremos ver? Ya dije que 4,000 iglesias cierran sus puertas cada año. 2.7 millones de personas se van de la iglesia cada año en los Estados Unidos. Y yo no sé de ustedes, pero yo no quiero oír que en ciertos años Cristo vive se ha cerrado. Y yo no quiero ser uno de esos 80% de iglesias que ya no están creciendo. Yo quiero hablar sobre visión y lo que es la visión de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia.
Cristo le dijo al Padre, Padre, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y luego 2 capítulos o 3 capítulos después, Cristo les dice a ellos, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Se dan cuenta? Los que creemos en Cristo hemos sido enviados en la mente de Cristo, en el corazón y la voluntad de Cristo. Todos nosotros, como Él fue enviado al mundo, nosotros ahora somos enviados. Cada uno tenemos un llamado de Dios a ir y ser sal y luz en la tierra. Entonces, ¿cuál es la visión? Bueno, nuestra misión es juntos conociendo y compartiendo el amor de Cristo con todos. En mi visión, en mi corazón, yo no solamente veo que seamos una iglesia de 300 personas. Yo veo esta iglesia llena. Yo no veo una iglesia de 300, yo veo una iglesia de 3,000. Yo no veo una iglesia que solamente se reúne en este edificio. Yo veo una iglesia que tiene un impacto con la generación, la juventud. Una iglesia enfocada en los niños, enfocada en los jóvenes, enfocada en la siguiente generación. Yo veo una iglesia que no solamente tiene un culto dominical, pero yo veo una iglesia con una facilidad fuera de esta iglesia. Otro lugar donde nosotros podemos servir y atender a la comunidad todos los días de la semana. La visión que yo tengo no es limitada y por eso hay frustración, porque yo, Señor, yo sé que hay más. Ahora, bíblicamente, ¿dónde encontramos un base bíblico para eso? Porque cuando hablamos de visión y hablamos de visión grande, en un aspecto nos sentimos como tal vez eso no es bíblico, no es correcto creer o querer ser grande. Pero mira lo que dice Cristo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho ¿qué? Fruto, mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Otra vez, Cristo es el motivo, Él es la fuente, Él es todo. Pero conectados y permaneciendo en Cristo damos mucho fruto. Y luego Él dice en el versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mucho fruto. Amén. No poco, pero mucho. Entonces, bíblicamente, Cristo no nos llama a producir poco, pero a producir mucho. Y pienso así, cuando yo sé que, porque aún yo siento a veces, pero no queremos hablar de cosas grandes porque queremos ser humildes, y eso es bíblico también, humildad. Pero, ¿no creen que sería peor? ¿No creen que causaría en ustedes una reacción más negativa si yo les dijera a ustedes, mira, nosotros no queremos crecer, nosotros no tenemos visión de hacer más para Cristo? No, yo solamente quiero llamarlos a ustedes a una vida tranquila. Tú y Dios, lee su Biblia y espere que Cristo regresa. No, hay algunos que dirían, ay, gracias, porque yo no quería hablarle a nadie. Pero la mayoría en su espíritu, algo habría en su espíritu que dicen, no, pero no, eso no es correcto tampoco. Porque no debemos de solamente sentarnos y no desear algo más, no desear ver el reino de Dios avanzar, ver la obra de Dios crecer. Ahora, los resultados dependen de Dios. Los resultados dependen de Él. Dios es el que trae el crecimiento. Pablo dijo en 1 Corintios 13, Él sembró, Apolos le echó agua, pero solamente Dios es el que hace que crece. Dios es el que va a hacer que llegamos a 300. A nosotros nos toca ¿qué? Sembrar, a trabajar, a servir, a proclamar y ir y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y Dios es el que va a crecer. Y si Dios decide no hacerlo, eso es la voluntad de Dios. Pero que Él no encuentra en Cristo vive una iglesia que no está trabajando, que no está anhelando ver algo grande, porque si no hay visión, nunca vamos a llegar a algo más grande. Entonces tenemos que crecer y tenemos que permitir a Dios que Él sea, los resultados dependen de Él. Pero Henry Blackaby mencionó en un estudio, experimentando a Dios, dijo lo siguiente: no puedes quedarse donde estás y todavía seguir a Dios.
Pedro no podía quedarse en el barco y seguir a Dios. Tenía que dejarlo para seguir a Dios. Y él dijo, si la visión que tienes en tu corazón es una visión que puedes lograr sin Dios, no creo que es de Dios. Porque Dios no nos llama a hacer cosas que podemos cumplir o lograr sin Él. La visión siempre es más. Uno siempre ve y siente el llamado de Dios y dice, pero no puedo hacer eso. Porque Dios es el que va a recibir la gloria. Dios no nos llama a hacer cosas que nosotros podemos hacer sin Él, pero solo con Él lo podemos hacer. Dice Hebreos, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más, haré que se estremece no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca solo lo inconmovible. ¿Ve? El autor de Hebreos está diciendo, en este momento, cuando Cristo viene, Él va a estremecer toda la tierra y el cielo. Y lo único que es lo inconmovible es lo que va a permanecer. Ellos que invirtieron sabiamente su dinero en una empresa y ahora son ricos por eso, gloria a Dios. Pero un día eso se le va a acabar. Un día ya no lo van a tener más. Cuando se mueren, no se lo pueden llevar al cielo. Cuando Cristo regresa, todo eso se va a acabar. Por eso Él está diciendo, pero lo inconmovible, en esos momentos nosotros que estamos invirtiendo nuestras vidas, nuestros recursos, nuestros tesoros, nuestros talentos en el reino de Dios, cuando todo es estremecido, lo que hemos sembrado nosotros va a permanecer. Muchas veces hablamos de lo que es la paga de servir a Cristo, de seguir a Cristo, de lo que uno tiene que dejar atrás. Pero piensa, ¿qué fue lo que dejó Abraham atrás? Una vida desconocida, adorando a ídolos, para ir y conocer y ser llamado amigo del Dios viviente. Padre de la fe y de la nación de Israel. ¿Qué hemos dejado nosotros atrás? Amargura, tristeza, depresión. Dice Pablo, nada se puede comparar, nada de lo que yo he dado se puede comparar con lo que yo he recibido. Entonces yo los estoy diciendo y estoy llamando a ustedes, invitándolos a ustedes a invertir en algo eterno. A invertir en algo eterno que va a durar y permanecer para siempre.